Efesios, el libro de Efesios. Julio y yo estábamos haciendo la cuenta el otro día que hemos predicado la mitad de la Biblia, los libros de la Biblia, versículo por versículo, la mitad de la Biblia. Y estábamos hablando que solo hay 3 libros del Nuevo Testamento que no hemos predicado enteros. Hemos predicado partes de Mateo, pero no hemos predicado todo el libro. Partes de Lucas, pero no hemos predicado todo el libro. Y Efesios. Nunca hemos predicado el libro de Efesios. Hemos predicado capítulo 5 sobre el matrimonio, la familia. Hemos predicado 6 sobre la guerra espiritual. Y capítulo 4 que habla de nuestra conducta, pero nunca capítulos 1, 2 y 3. Entonces, estábamos orando de que queríamos predicar un libro que habla mucho sobre la conducta que debemos llevar en nuestras vidas. Y hablamos sobre este año porque siempre cuando planificamos el otro año que vamos a predicar, tratamos de pensar en las necesidades de la congregación. Y yo le decía a Julio, pero los primeros 3 capítulos están llenos de mucha enseñanza, mucha doctrina, es casi como el libro de Romanos. Pero decidimos que es lo mejor para nosotros porque Dios dejó esto en su palabra. Y el libro de Efesios es muy fácil de bosquejar. Tiene 2 partes. Los primeros 3 capítulos que hablan de lo que eres tú en Cristo. De hecho, la frase más común en la Biblia es en Cristo, en Cristo, en Cristo. 27 veces dice en Cristo o en Jesús o en Él, ¿verdad? Pero son sinónimos de la misma cosa. Y los primeros 3 capítulos te dicen lo que eres en Cristo. Todas las bendiciones. Es increíble la lista de bendiciones. Pero capítulos 4 a 6 te dicen, sabiendo lo que eres en Cristo, eso es lo que debes hacer. Eso es como debes conducirte. En otras palabras, es el equivalente si tú migras a otro país. Yo he descubierto algo, que cuando yo voy a los Estados Unidos, yo tengo muchos amigos salvadoreños que han salido del país y viven allá. Y yo he visto que los salvadoreños contentos en los Estados Unidos son los que hablan inglés y no están buscando chuco en cada lugar o sopa de pata o quesadilla que no es de tortillas y queso, ¿verdad? Están, en otras palabras, adaptándose a la cultura. Una persona que migra a otro país y se adapta a la cultura se siente bien, ¿verdad? Pero conozco algunos que cuando llegué me están hablando de atol de elote, están hablando de chuco, que no me gusta mucho, ¿verdad? Pero están hablando de todas esas cosas. Y cómo le hace falta estar en el país. Y son miserables porque aunque han cambiado de país, no se han adaptado a su nueva cultura. Es la misma cosa con muchos cristianos. Muchos cristianos cambian del mundo. La Biblia dice claramente, si no conoces a Cristo, eres morador del mundo. Ese es tu lugar, el mundo. Cuando recibes a Cristo, te conviertes en ciudadano del cielo. Y el cielo lleva sus costumbres diferentes. De hecho, lleva un idioma diferente. Muchas personas me preguntan, tengo días de no escuchar esta pregunta, pero me preguntan, hermano Steve, cuando usted predica, usa una Biblia en inglés. Digo, eso sería complicado, ¿verdad? Si yo tuviera una Biblia en inglés aquí, porque la primera cosa que traté de hacer cuando vine al país es aprender español. El problema es que primeramente aprendí salvadoreño, después tuve que aprender español, ¿verdad? Algunas palabras. Yo pensaba que la palabra por engañar literalmente era enganchar. Yo siempre decía, Satanás quería engancharte, porque yo pensaba que era la palabra correcta por engañar. Pero la primera cosa que uno tiene que hacer es aprender el idioma y la cultura, si quiere estar contento. Muchos cristianos viven vidas miserables porque aunque han cambiado del mundo al cielo, todavía hablan como el mundo y viven como el mundo. Y eso es terrible. Entonces viene Pablo y él tiene un bosquejo que hace en todas sus epístolas. Él comienza primeramente con doctrina y termina con aplicación. Él quiere convencerte de quién eres y después te dice cómo debes conducirte. Entonces eso es lo que está haciendo en capítulos 1, 2 y 3. Está diciendo, eso es lo que eres, esas son las bendiciones. Habiendo dicho esto, ¿cómo debes vivir tu vida? Es un libro que reta mucho. Por eso hemos titulado la serie de Efesios Contra Cultura. Nosotros veníamos de una cultura diferente del mundo. Y entre más tiempo paso, más cosas veo en común entre la cultura de donde yo vengo y la cultura de aquí. Yo veo más cosas en común que diferencias. Porque sin Cristo, la cultura es igual en todo el mundo. Y es en contra de lo que dice la Biblia. Si tú quieres ser un creyente, como la Biblia dice, tienes que caminar en contra de la cultura de este mundo. Y eso es muy complicado. No nos gusta hacerlo.
Pero ojalá que después de ver los primeros 3 capítulos, Dios te impacte con lo que eres en Cristo, para que quieres vivir conforme a tu nueva ciudad. Ese es el propósito. Veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 1. Solo vamos a ver de 1 hasta 6. Algo curioso sobre el capítulo 1. Versículos 3 a 14 es una sola oración. Yo creo que la oración más larga en la Biblia. Y tiene tantas cosas. Entonces solo vamos a ver la mitad de la oración. Entonces yo pido disculpas de todas las profesoras de idioma nacional, ¿verdad? Porque vamos a ver la mitad de la oración. Dice Efesios 1, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tantas cosas que dice que son cosas increíbles. Pero quizás lo más impactante es que él dice que nosotros tenemos todas las bendiciones en Jesucristo. Todas las bendiciones. Y es triste que habiendo recibido todas las bendiciones que Dios puede ofrecer, vivimos vidas muy pobres. Yo cuando era pastor de los jóvenes, yo era pastor aquí en esta iglesia de los jóvenes, yo veo algunos que ya no son jóvenes, que eran jóvenes cuando era pastor de jóvenes, ¿verdad? Pero en ese tiempo nosotros estudiamos el libro de Eclesiastés. Y yo me acuerdo cuando les hablé de una mujer que era nombrada la mujer más tacaña de toda la historia. Ella se llamaba Henrietta o Hetty Green. Y ella vivía en Nueva York. Era una mujer que se hizo multimillonaria millonaria en el fin del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Pero era conocida en todos los titulares en los periódicos la mujer más tacaña, la mujer más rica en todo el mundo, pero la mujer más tacaña. Cuando ella tenía $35 millones, estaba hablando de ahí por el año 1900, en el banco, su hijo se enfermó, una infección en su pierna. Y tuvieron que amputar la pierna porque tomaron demasiado tiempo buscando una clínica gratuita para hacer la operación. Dicen que ella cuando estaba viva, voy a leer lo que dice de ella, dice, se sustentaba de avena molida fría porque era demasiado tacaña para calentarla. Vivía en casas de huéspedes, usaba ropa rota y andaba en un carruaje que había sido usado como gallinero. Murió discutiendo sobre el valor de tomar leche descremada. Cuando murió en 1916, a la edad de 83 años, dejó más de $100 millones. Y yo pienso, qué ridículo. Y yo estaba pensando, solo puedo pensar de un caso más ridículo. Solo un caso más ridículo que ella. El cristiano que vive como el mundo. Ese es más absurdo, ese es más ridículo. Porque el cristiano que vive como el mundo tiene todas riquezas. De hecho, una palabra muy común en el libro de Efesios es riquezas. Es más que un multimillonario, eternamente hablando, pero quiere vivir con la pobreza de este mundo. Quiere vivir una vida mediocre y no tiene ningún sentido cuando tenemos todo. Entonces, Pablo se dedica a explicarte lo que tú tienes en Cristo. Vamos a ver que tienes que estar en Cristo. Y una vez que estés en Cristo, recibes un montonazo de bendiciones. Entonces, esta noche vamos a comenzar hablando en Cristo, apartados para una nueva cultura. Primer principio. En Cristo nos exalta a una nueva posición. Quiero recordarte lo que dice aquí en versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. ¿Dónde estamos ahorita si somos creyentes? En los lugares celestiales. Dios nos ha exaltado a una posición nueva en este momento. ¿Sabe cómo es?
Es como, yo voy a dar 3 ilustraciones, 3 son sobre mujeres. Pero había una señora que trabajaba como secretaria en la embajada de Ghana. Ghana es el país de África, en Ghana. No el partido político, de Ghana, ¿verdad? En África, ¿verdad? Entonces esta mujer trabajaba como secretaria y un día llegaron algunos ancianos de su pueblo en Ghana y le dijeron, usted ha sido elegida o no, escogida como el rey de nuestro pueblo. Y muchos se molestaban porque decían, ella puede ser una reina, pero no un rey. Pero era el rey. ¿Y sabe por qué? Porque descubrieron que era un sobrino del cacique o el jefe, realmente era como un rey del pueblo que había muerto. Y lo que hacían ellos para elegir el nuevo rey es que ellos leían los nombres de los parientes vivos, y era sobrina. Y ellos derramaban sobre el suelo licor. Y si al decir el nombre de uno de sus parientes vivos, si el humo subía en este momento, era esa persona. Y cuando leyeron su nombre, ella salió. Entonces ella hasta la fecha es el rey de ese lugar. Ahí está ella. Y un día esta secretaria vivía en un apartamento alquilado. Casi no podía pagar sus cuentas. Ella vivía en Washington. Algunos, estoy seguro, tienen parientes que viven en esta zona de Virginia o Maryland. Ella vivía en esta zona, pero en un lugar muy caro y que apenas podía pagar un apartamento y todo esto. Y dice que un día estaba viviendo una vida muy austera, vamos a decir, y el día siguiente tenía un chofer, un chef, un palacio de 8 dormitorios y es la jefe del pueblo y dueña de un terreno de más de 600 manzanas. Dice que cuando regresó para su coronación, la llevaron por las calles en una litera, incluso llevaba una pesada corona de oro. Un día, secretario, otro día, el rey. Es igual en tu vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Un día, pobre, alejado de Dios, sin esperanza, sin esperanza en este mundo. El otro día, después de recibir a Cristo, exaltado al cielo, ya sentado en lugares celestiales. Esa es una cosa tremenda. ¿Por qué queremos vivir como este mundo mediocre cuando ya estamos sentados en lugares celestiales? Ya estamos con Jesús. Es interesante que Pablo es el autor de esto, porque alguien que sabía del cambio abrupto después de recibir a Cristo es Pablo. ¿Están de acuerdo conmigo? Pablo se llamaba Saulo, ¿verdad? Y Saulo probablemente porque su tribu era Benjamín. Y el héroe de Benjamín, la tribu de Benjamín, era Saúl, el rey. De hecho, este domingo vamos a comenzar una serie hablando sobre Saúl, en 1 de Samuel. Entonces, probablemente su nombre venía de eso. Y era un perseguidor de la iglesia, era un hombre que estaba en contra del cristianismo. Cuando murió Esteban, él estaba ahí presente. Dice que consintió en la muerte de muchos creyentes. Era un perseguidor de la iglesia tremendo. Entonces, un día se encontró con Jesús y se convirtió, y su vida cambió radicalmente. Fue discipulado por Bernabé, fue llevado a Antioquía para ser uno de los primeros pastores, y salió como los primeros misioneros con Bernabé. Cuando ellos salieron como misioneros, pasaron por muchos lugares y terminaron en Éfeso. Quizás un pasaje que lo explique, es un testimonio de Pablo. Porque el enfoque de esta noche es el cambio de una cultura a otra cultura. Pablo es un ejemplo. Una cultura de estar en contra del cristianismo, vivir conforme al mundo, ser violento, y cambió hacia una persona hablando del amor de Cristo. Y Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguido de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todo lo que el mundo ofrecía. Era un hombre súper inteligente, probablemente hablaba 14 idiomas, si tú ves a todos sus viajes misioneros. Era un fariseo, probablemente había memorizado partes grandes del Antiguo Testamento, conocía la filosofía romana y la filosofía griega. Era un hombre reconocido por su inteligencia, tenía una posición muy alta en el Sanedrín, tenía todo lo que el mundo podía ofrecer, pero él dijo lo siguiente: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las estimaron como pérdida por amor de Cristo. Él entendía que esto de recibir a Cristo es un cambio radical de cultura. Y me llama la atención lo que su vida, ¿verdad? Después va a Éfeso. Ahora,
Si tú has leído el libro de Hechos, tú sabes que Pablo pasó más tiempo en Éfeso que cualquier otra ciudad. Éfeso era la ciudad principal de Asia de aquel entonces. Está en lo que se llama Turquía hoy en día. Cuando estudiamos Apocalipsis hablamos un poco sobre Éfeso. Y Éfeso era una ciudad importantísima de aquel entonces. Y se quedó 2 años y 3 meses. Y muchas personas se convirtieron. La iglesia creció increíblemente. De hecho, es la iglesia donde terminó el apóstol Juan. Era el pastor de esa iglesia. Y solo para darte un ejemplo de lo que pasaba en Éfeso. Porque yo creo que es bueno entender el contexto de la epístola de los Efesios. Porque tú puedes ver lo que estaba pasando en esta ciudad antes. Y dice que cuando llegó Pablo, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata, miles de dólares. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es interesante porque cada vez que Pablo llegaba a un pueblo, había 2 reacciones: avivamiento, mucha gente convirtiéndose, y alboroto. Y el problema en Éfeso es que tenía un templo famoso. Y los que hacían ídolos para este templo estaban en contra a Pablo. Y levantó un alboroto en contra de Pablo de un hombre que se llama Alejandro. Y dice, y él dijo esto: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Y comienza a ser destruida la majestad de aquel a quien venera todo Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y es interesante que dice luego que gritaron 2 horas, un alboroto tremendo. Por un lado, gente convirtiéndose, quemando sus libros de la magia, y por otro lado, querían matarle a esas otras personas. Ahora, solo un comentario sobre este templo. ¿Cuántos aquí pueden decir las 7 maravillas del mundo antiguo? Muy poca gente, ¿verdad? Algunos dicen pirámides, ahí llego, ¿verdad? Es interesante esta lista. Ahora, solo voy a decir algo. Diana se llamaba también Artemisa, era su otro nombre, Diana o Artemisa. Mira lo que está aquí como las 7 maravillas. Este templo en este pasaje, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y ahí están las otras cosas que ya no existen, solo la gran pirámide, ¿verdad? Pero estamos hablando de un templo de 180 metros por 105 metros por 18 metros. Y Pablo está predicando delante de este templo diciendo: Dios no es hecho por manos humanas. Dios es el creador de todo. Y un alboroto tremendo. Era un templo, obviamente ese es un dibujo, ¿verdad? Pero algo impresionante. Yo quiero que entiendas esto. Que cuando habla con los efesios de cambiar de cultura, ellos vienen de esta cultura donde adoraban a una diosa, la diosa de fertilidad. Por eso las profetisas eran prostitutas. Y estaban obsesionados con el sexo, como hoy en día, ¿verdad? Venían de este ambiente del mundo. Y viene Pablo y se convierte y dice: ahora necesitas entender lo que eres, porque ha habido un cambio grande en tu vida. Entonces ese es el contexto. Y dice Pablo en versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, quiero hacer un comentario sobre esta palabra. Apóstol. ¿Qué es un apóstol? La palabra significa literalmente enviado. Pero un apóstol con el título es una persona que tiene que haber cumplido con varios requisitos. Por eso ya no hay apóstoles. Yo sé que hay gente que se llaman apóstoles, pero no son apóstoles porque no pueden cumplir con este requisito que fue mencionado cuando reemplazaron a Judas Iscariote. Si tú te acuerdas, pusieron Matías. Y ese es el requisito para ser un apóstol. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Todos los apóstoles tenían algo en común, eran testigos oculares de la resurrección. Ya no hay gente ahora que son testigos oculares. Y si conoces a uno que dice que es, hay que huir, ¿verdad? Hay que ir corriendo porque está loco. Ninguna persona ahora puede ser un apóstol por esta razón. Pero ¿por qué podía ser un apóstol Pablo?
Porque Pablo se encontró con Jesús resucitado ¿dónde? En el camino a Damasco. Entonces por eso él dice, yo soy un apóstol nombrado. Es el apóstol especial para los gentiles, pero solo para que entendamos este punto. Y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, cuando dice que son santos, no es que un grupo especial dijeron, hey, ese es un grupo selecto que vamos a poner sobre otros. Yo creo que la palabra santo es una de las palabras más malentendidas de toda la Biblia. Santo significa apartado. De hecho, dejemos que la Biblia define la palabra santo, porque hemos escuchado definiciones de muchas religiones. ¿Qué dice la Biblia sobre esta palabra? Dice Dios, habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo. Y aquí define lo que significa. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Por qué eres un santo cuando recibes a Cristo? Solamente por esta razón, por ninguna otra razón, solo por esta razón. Porque has sido apartado del mundo y apartado a Dios. Un santo, según la Biblia, es alguien que ha sido santificado, apartado, cambiado de cultura. Por eso es importante entender que eres un santo. Si tú llegas a la conclusión que un santo es un creyente especial, no vas a vivir conforme a un cristiano. Y yo creo que es algo que el diablo quiere lograr. Yo soy medio santo. Hermano Julio es un santo, ¿verdad? Él puede hacer estas cosas que predica, pero yo no. No, tú eres un santo si has recibido a Cristo. Tú ya no eres de la otra cultura, eres de una nueva cultura. Y por eso Pablo dice algo muy fuerte, los santos y fieles en Cristo Jesús. Y me llama la atención su saludo. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A mí me impacta, yo sé que he dicho esto en otras ocasiones, pero a mí me impacta que cuando oramos por alguien, normalmente estamos preocupados por dos cosas. Si tú estás en un grupo pequeño, haz una lista de las peticiones. Casi siempre tienen que ver con dos categorías: salud y dinero. Y a mí me impacta que Pablo nunca oraba por estas cosas. A mí me impacta que nunca decía salud y riquezas, salud y dinero. Él siempre decía gracia y paz. Porque él entendía que las únicas dos cosas que necesitas en esta vida son la gracia y la paz. La gracia significa que tienes todas las bendiciones. La paz significa que te lleves bien con Dios y con otras personas. ¿Y qué hay más en esta vida? Si yo tengo todas mis necesidades suplidas y me llevo bien con otra gente, eso es todo. Y Pablo entendía esto, por eso siempre deseaba gracia y paz. Y quiero que notes algo. Siempre la gracia viene antes de la paz. Por eso pueden hablar pláticas de paz en el Medio Oriente, pueden hablar pláticas de paz en todo el mundo y nunca lo van a lograr hasta que la gente recibe la gracia de Dios, hasta que la gente se convierte a Cristo. No va a haber paz en Jerusalén hasta que venga el príncipe de paz para poner la paz. Necesitan la gracia de Dios. Si quieres paz con tus vecinos, con tu jefe, con tu esposa, todo comienza con la gracia de Dios. Esa es la fórmula de Dios en cada momento. Y dice en versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora yo quiero recordarte lo que significa bendecir. Esto ya definimos en otro mensaje, pero bendecir viene de dos palabras, bien y decir. Si yo quiero bendecirte, ¿qué hago? Digo cosas buenas de ti. Es interesante que la palabra bendecir en griego es eulogia. Es elogiar, bendecir es elogiar, es decir algo bueno. Entonces, si yo quiero bendecir a Dios, ¿qué hago? Alabo al Señor. ¿Qué acabamos de hacer en el principio del culto? Estábamos bendiciendo a Dios, hablando bien de Dios. Pero es diferente con Dios, porque cuando Dios desea algo bueno para ti, siempre se cumple. ¿Ve la diferencia? Yo deseo una bendición para ti, lo máximo que puedo hacer es orar. Pero cuando Dios te bendice, siempre sucede. Su palabra tiene tanta fuerza que cuando te bendice, te da lo que necesitas. Entonces es increíble, porque si tú pones una lista de todas las bendiciones posibles, todas las cosas que puedes recibir, Él dice que hemos recibido toda la bendición en Cristo. Si estás en Cristo, tienes toda la bendición. Siempre me inquieta cuando hablaba, cuando yo me convertí, yo tenía un amigo en la fábrica donde trabajaba como ingeniero, era otro ingeniero y una vez
estaba hablando conmigo porque yo había recibido a Cristo. Me dijo, mira, lo que necesitas ahora es otra bendición. Es la segunda bendición. Ay, ¿qué es esto, verdad? La segunda bendición, sí. Es ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Y yo pensé, ok. Pero después de estudiarlo, a mí me impactó varias cosas. Una cosa es algo que me dijo un amigo. Cuando alguien le habló de la segunda bendición, él dijo, pero dice aquí en versículo 3, nos bendijo con, ¿qué dice tu Biblia? ¿No dice toda bendición? ¿Falta una bendición? Si tú estás en Cristo, ¿te falta una bendición? Es una pregunta. No, ninguna bendición. No hay otra bendición. Cualquier otra cosa que viene después puede sentirse bien, pero no es de Dios. No sé si me explico. Hay una bendición, el recibir a Cristo. Cuando tú tienes a Cristo, tienes todo. Eso es todo. No hay nada más. Tú tienes todo. De hecho, este hermano que yo le amo mucho, ¿verdad? No estoy de acuerdo con este punto, pero es un hermano en Cristo, ¿verdad? No hay que pelear. Pero este hermano no entiende que cuando recibes a Cristo, tienes todo. En Él habita corporalmente la deidad. Todo está en Cristo. Tengo a Cristo y nada más, ¿verdad? Entonces, dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, el bautismo del Espíritu Santo ocurre cuando recibes a Cristo, en otras palabras. Tú recibes a Cristo, estás en Cristo y tienes todo. Y eres exaltado. Este me llama la atención aquí. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, yo voy a definir dos términos aquí que vamos a estar hablando en todo el libro de Efesios para entender este principio. Y ojalá que me explique esa parte, ¿verdad? La Biblia habla de dos cosas aquí. De tu posición y de tu condición. Yo lo voy a explicar. La Biblia enseña que ya estamos sentados en lugares celestiales. Esa es nuestra posición. Pero ¿cuál es nuestra condición? Estoy aquí en la tierra, ¿verdad? ¿De dónde viene mi condición? De mi familia física. Cuando yo nací, yo recibí la condición que tengo. Yo soy más alto que la mayoría de la gente, ¿verdad? Soy alto, ¿verdad? Soy chele, soy calvo, pelón, como quieren decirlo. Soy un montón de cosas, ¿verdad? Y esto habla de mi condición. Pero cuando recibí a Cristo, yo fui exaltado a una posición nueva que está en los cielos. Miren cómo lo dice en Efesios 2:6. Tremendo lo que dice. Toma unos segundos para pensar en lo que dice. Y juntamente con Él tiempo pasado, resucitó. Y asimismo, tiempo pasado, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque cuando tú recibes a Cristo, estás en Cristo. Y donde está Cristo, está en el cielo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces estás ya unido con Cristo. Tú me dices, pero a veces no siento así. ¿Sabe por qué? Porque estás enfocado en tu condición. La clave para cambiar de cultura, la clave para realizarte en la vida cristiana es enfocarte en tu posición. Pon tu mira en las cosas de arriba, donde está sentado Jesucristo. Si yo paso toda mi vida enfocando mi condición, yo no me siento bien, murió mi mamá, tengo problemas con mi esposa, entonces ya no vivo por la fe, vivo por las emociones, no me siento bien. Yo no sé cuántas veces alguien me ha dicho, hermano, ¿qué haces tú cuando no sientes la presencia de Dios? Yo dejo de enfocarme en mi condición, yo me enfoco en mi posición y por fe creo que está allá y todo cambia en mi vida. Todo es tu enfoque. El mejor libro escrito sobre el gozo es Filipenses. ¿Y qué dice Pablo? Encadenado a un guardia. En los peores de condiciones, yo tengo gozo porque muchos se están convirtiendo. Yo tengo gozo porque estoy pensando en Jesús. Cuando tú levantas tus ojos a tu posición, tu condición cambia. Pero si te enfocas en tu condición, no tienes esperanza. Tú eres hijo de Dios. Pero a veces no lo siento, tampoco yo. Tú eres sacerdote, pero a veces no lo siento. Y también eres escogido para ser santo. Mira lo que dice, versículo 4. Según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, yo escucho el Evangelio, me convierto, me ubica en Cristo y después me escoge para vivir una vida santa y sin mancha. Con mi nueva posición, debo comportarme de otra forma. Ese es el segundo punto. En Cristo nos exalta una nueva posición. Estamos sentados en lugares celestiales. Pero luego nos escoge para un nuevo proceder. Nos escoge para un nuevo proceder. Quiero darte un ejemplo. Estaba compartiendo esto con una señorita que me hizo una pregunta. Y ella me dijo que había escuchado esta historia. Entonces probablemente alguien ha escuchado esta historia. Pero la reina Victoria, probablemente los monarcas más exitosos de toda la historia. Ella es la reina sobre Inglaterra de 1837 hasta 1901. 64 años. Y en sus años de ser la reina de Inglaterra, llegó a ser el país más poderoso sobre la faz de la tierra. El imperio estaba sobre la cuarta parte de la población del mundo. Ese era su imperio. Es increíble. Esta mujer tuvo tanto éxito y es muy famosa por muchas cosas buenas que pasaron en su tiempo en Inglaterra. Yo no sé si tú sabes, pero él se convirtió, era cristiano. Por eso mucha gente le gusta criticar una actitud victoriana. ¿Cuántos han escuchado esto? Victoriano. Como victoriano significa alguien que vive como un cristiano, ¿verdad? Entonces, ella se convirtió. Entonces, el imperio creció, fue increíble de tamaño. Pero algo curioso sobre la reina Victoria. Cuando era una niña, voy a usar una palabra saboreña, era malía. Era malía. Era una niña traviesa, todo el tiempo. Cuando era una niña, dicen que los instructores, porque tú sabes cómo funcionaba. El problema, ¿por qué iba a ser la reina? Ellos sabían desde chiquito que iba a ser la reina porque todos sus tíos no tenían herederos. Y no tenía hermanos varones. Entonces era la hija mayor, como la reina Isabel y otros reinos, ¿verdad? Ella sabía. No, ella no sabía, pero los instructores. Entonces te puedes imaginar, estás con esta niña consentida, malcriada, malía, ¿verdad? Y estás enseñándole y no te pone atención. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a regañar? Vas a perder la cabeza. ¿Le vas a disciplinar? Peor, te van a torturar. O sea, no puedes hacer nada. Y dicen que la niña no ponía atención. La niña no quería comportarse bien. Un día los instructores frustrados dijeron, yo sé qué vamos a hacer. Y dicen que la sentaron en un lugar y le explicaron. ¿Sabe usted, me imagino que vuestra majestad? No sé si tú sabías que usted viene de vuestra majestad, vuestra merced, ¿verdad? Vuestra merced. Probablemente vuestra merced no sabe que algún día va a ser la reina de todo este imperio. Y si no aprende de nosotros, entonces ¿cómo va a ser una buena reina? Dice que cuando llegó a ser la reina era muy inteligente. Pero dicen que cuando los instructores le dijeron esto, ella dijo, ok, ya voy a ser una buena persona. Y cambió. Cuando se dio cuenta de su nueva posición, impactó su nueva conducta. Y el problema con muchos de nosotros es que el diablo quiere convencerte que no eres nada y que no sepas que eres un hijo del rey, un heredero y que tienes una misión especial. Y vivimos en la mediocridad muchas veces porque no nos damos cuenta que tenemos algo mejor que ella. Porque ella solo era reina temporal, ahora era creyente, entonces va a estar reinando la eternidad. Pero tú y yo tenemos un llamamiento increíble. Y necesitamos darnos cuenta de esto. Entonces viene Pablo y primeramente dice, si estás en Cristo, tienes todo. Ok, ya viene la controversia. Vamos a hablar de dos términos que han causado mucha controversia. Elección y predestinación. ¿Por qué? Porque están en el pasaje. ¿Cuántos? No, yo no voy a preguntar. Yo vine al país hace muchos años, yo prediqué un mensaje y yo mencioné la elección y calvinismo. Y después del mensaje Julio me dijo, nadie te entendió. Nadie sabe qué es esto. Dice, pero algún día va a llegar. Y ha llegado.
En el último año he recibido más de 50 preguntas de ustedes sobre esto. Entonces, yo quiero decirte que yo tengo muchos buenos amigos que son calvinistas. Y no tengo nada en contra del calvinismo, solo que no lo veo en la Biblia. No lo veo en la Biblia. Y voy a explicar por qué. Hay varias razones. Número uno, Calvino creía en un tipo de estudio que se llama deductivo. Era un filósofo, probablemente un hombre más inteligente de la historia. ¿Y qué significa el sistema deductivo? Tú llegas a una filosofía fuera de la Biblia y después cuando lees la Biblia por medio de tu filosofía fuera de la Biblia. Yo creo que en el sistema inductivo, donde tú comienzas con la Biblia y llegas a una filosofía después. No sé si algunos se han perdido con eso, pero porque a veces me cuesta explicar estos puntos. Deductivo, comienzas con ideas generales, ideas preconcebidas, y llegas a la Biblia para comprobar tus ideas que ya tienes. Inductivo, tú dices, yo no sé nada, voy a aprender lo que dice la Biblia y vas a llegar a tus conclusiones. Te voy a dar un ejemplo. Todo el mundo cree que hubo 3 magos, reyes magos, que llegaron al pesebre de Jesucristo. Ese es deductivo. Si yo hiciera una encuesta de todos los evangélicos, todos los evangélicos católicos del país dirían, ¿cuánto porcentaje que sí hubo 3? Sí, seguramente. Y eran reyes también. El único problema con eso es que no lo dice la Biblia. La Biblia dice unos magos, no dice 3. Entonces, cuando una persona promedio llega a la Biblia y ve que regaló incienso, oro y mirra, dicen sí, porque hubo 3. Pero no lo dice, dice unos magos. Entonces, ¿qué es deductivo? Deductivo es 3 magos porque he visto los nacimientos, ahí llegan, ahí está el niño Jesús y José y María en su nacimiento y llegan los magos. Otro problema, perdón que no quiero molestarte, pero tenía 2 años cuando llegaron los magos. Ya no estaba en el pesebre. Pero uno ha sido enseñado toda su vida por esta escena, este nacimiento, que así es. Entonces llega con una mentalidad fuera de la Biblia y dice, claro, incienso de Baltasar, de Gaspar, o sea, eso es lo que uno piensa. Y eso es tomar algo afuera para ponerlo allá. El sistema calvinista es un sistema filosófico muy interesante, pero yo veo muchos hoyos en el sistema cuando voy a la Biblia. Y quiero decirte una cosa más, porque yo sé que algunos aquí están fascinados con Calvino. Calvino también creía en el bautismo de infantes y no le gustaba el libro de Apocalipsis. Decía que 1000 años no eran 1000 años literales, era eternidad. Porque él hacía otra cosa con la cual no estoy de acuerdo. Alegorizaba la Biblia. En otras palabras, alegorizar significa que cuando un pasaje dice 1000 años, no significa 1000 años. Cuando bautizan niños, dicen que es igual a circuncisión. Entonces, el problema con este sistema es que estás cambiando lo que dice la Biblia. Tú tienes que tomar la decisión como quieres hacerlo, porque yo no quiero pelear con nadie. Pero yo tomé la decisión hace muchos años, voy a tomar la Biblia literalmente. Cuando no puedo, porque es una metáfora, como yo soy el pan de vida, yo sé que Jesús no es una caja de pan, es imposible. Entonces yo voy a buscar lo que significa la metáfora, pero voy a tomar literalmente. Entonces, este pasaje, eso es lo que enseña el calvinismo. Antes de la fundación del mundo, Dios tomó la decisión de quiénes iban a ir al cielo y quiénes iban a ir al infierno. Y antes de la fundación, independiente de tu decisión, Dios dijo, yo te escojo. No tienes nada que ver con tu salvación. Dios te escogió. Y se apoyan en este pasaje aquí. Pero el problema es que no leen lo que dice el pasaje. Yo quiero leerlo una vez más. Según nos escogió en Él ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Número 1, no dice, según nos escogió para estar en Él. Ese es calvinismo. Según nos escogió para estar en Él. No dice esto. Nos escoge en Él. Lo que enseña en Efesios 1 es, uno estás en Cristo, después recibes todo. Él te escoge, te predestina, te da todas las bendiciones. Si estás en Cristo, tienes todo. Tienes que estar en Cristo y viene lo demás después. No dice que te escogió para estar en Cristo. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si tú crees que Dios te escogió para estar en Cristo antes de la fundación del mundo, tienes un problema gigantesco.
Porque si estabas en Cristo antes de fundarse el mundo, ¿por qué naciste en Adán? Perdón que voy a sonar muy teológico, pero cada morador del mundo está en Adán. Cada ciudadano del cielo está en Cristo. ¿Estás en Adán o estás en Cristo? El viejo hombre es según Adán, el nuevo hombre según Cristo. Cuando recibo a Cristo estoy en Él. Entonces ahora tengo un nuevo destino, una nueva misión, un nuevo propósito. Pero todo comienza con estar en Cristo. Ahí tiene que comenzar el asunto. La Biblia dice que nacemos en Adán. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, la parte física, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, este pasaje está enseñando, cuando tú estás en Cristo, Él te escoge después para ser santo y para sin mancha. Ahora, ¿por qué dice, entonces, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo? ¿Por qué dice antes de la fundación del mundo? Porque todo lo que hace Dios es antes de la fundación del mundo. Dios no vive en nuestro tiempo. Dios no está. El tiempo es otra dimensión, según Albert Einstein, y estoy de acuerdo, es la cuarta dimensión. Él está fuera de dimensión. ¿Sabe cómo es? Yo he dicho esto antes, pero no puedo encontrar mejor analogía. Es como que estoy viendo un desfile, una procesión. Entonces yo llego temprano, busco un lugar en una cuneta, me siento con mi familia, y lo que yo veo de este desfile es cuando cada persona pasa. Ah, viene la banda de este colegio. Ah, vienen los soldados. Yo estoy sujeto donde estoy sentado a ver el desfile. Pero si yo vuelo en un helicóptero, puedo ver el principio y el fin. ¿Ves la diferencia? ¿Dónde está Dios? Arriba. No es que Dios estaba ahí en el principio, es que está fuera de todo esto. Dios está viendo lo que va a pasar mañana, lo que pasó antes. Por eso es el único que te puede decir lo que va a pasar y siempre sucede. Antes de la fundación del mundo, se le ocurre a Dios una idea, la iglesia. Que los que están en Él van a ser escogidos, predestinados y tienen un plan. Entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Otro error de ver este pasaje deductivamente. Primer error, no dice nos escogió para estar en Él. Segundo error, no dice según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos. ¿Están de acuerdo? No dice salvos. No nos escogió para ser salvos. ¿Nos escogió para qué? Entonces, si estudias inductivamente, llegas a la conclusión que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Esto tiene sentido. Es como la reina Victoria, ¿verdad? Ella fue escogida con una misión para gobernar sobre el reino. Tú y yo tenemos una misión. Y Dios sabía lo que iba a pasar de antemano. Yo acabo de decir que Dios ve a todo al mismo tiempo. Dice, elegidos según la presencia de Dios. ¿Qué significa presencia? Él sabía de antemano. Él sabe todo. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para ser salvos? No. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Rociado no es salvación. Salvación es ser cubierto de la sangre de Cristo. Rociar lo que hacen los sacerdotes. Elecciones para servicio. Elecciones para obediencia. Elecciones para personas ya salvas. Una persona no salva no puede ser elegida. Y yo voy a decir otra cosa sobre la elección. A mí me impacta porque un pasaje favorito de calvinistas que creen que Dios escogió a cada persona que iba a ser salvo. Tú no tienes nada que ver con esto. Y escogió a los que iban a ir al infierno. Siempre dicen, Dios elige a la gente, tú no eliges a Dios. Y usan este pasaje aquí. Ese es el pasaje clásico. No me elegiste vosotros a mí, ¿ok? Sino que yo os elegí a vosotros. Ahí está. Tú no escoges, Dios escoge. Pero por favor, lee todo el pasaje. Por favor. Y vamos a ser inductivos. ¿Y os he puesto para qué? ¿Para ser salvos? Para que vayáis y llevéis fruto. ¿Por qué los escogió? Para llevar fruto. Para ser santos, para obedecer. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y tengo otro problema gravísimo. Gravísimo. Si este pasaje está comprobando que antes de la fundación del mundo,
Dios escoge a algunos para ser salvos y otros no para ser salvos. ¿Por qué está Judas Iscariote aquí? Judas Iscariote es un elegido, él es un escogido. Pero Judas no era salvo. Él no era salvo. Dios escogió, él es un elegido, es un escogido. Porque elección es para servicio, obediencia, santidad. Dice de Judas, Jesús le respondió, no os he escogido, yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Otro que escogió fue Israel. ¿Eran todos salvos de Israel? No, él escogió a Israel para servirle, para ser santos, para obedecerle. Dice en 2 Timoteo 2:10, por tanto todos los soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Si escogido significa que antes de la fundación del mundo, Dios dijo, te escojo a ti para ser salvo, pero no te escojo a ti. Entonces, ¿por qué dice aquí que hay escogidos y está orando por su salvación? Porque escoger es para servicio, obediencia, santidad y sin mancha. Y dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y es tremendo porque la Biblia dice claramente, solo voy a dar 5 versículos de docenas, donde la Biblia dice que para ser salvo, tú tienes que escoger. No vas a poder pasar por el juicio. ¿Te acuerdas de la casa del juicio? Nos vamos a imaginar esta escena que estaba ahí. No vas a poder ir al cielo si no eres salvo. Decir, Señor, yo no soy salvo porque no me escogiste. Porque la Biblia dice que tú tienes que escoger. Veamos 5 versículos que lo dicen. A los cielos de la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Tú tienes que escoger. Escoge pues la vida para que vivas tú tu descendencia. Dice en Josué 24:15, ¿cuántos tienen esta placa en su casa? Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Es tu decisión. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Isaías 1, a mí me encanta el versículo 18, pero mira lo que dice después. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, porque es tu decisión. Si tú quisieres, es tu decisión. Si tú escoges, dice la Biblia, y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieras, porque es tu decisión, y fueras rebeldes, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dice Jesús a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellos son los que dan testimonio de mí, dice Jesús. No queréis. Ese es el problema. No es que Dios no quiere que vengas a mí. Tú no quieres venir. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Es tu decisión. Y quizás estoy aburriéndolos, pero hay tantos pasajes que lo dicen. Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Si una persona termina en el infierno porque no quiso, no porque Dios no lo escogió, porque Dios te escoge para ser santo y sin mancha, según este pasaje. Ese es el propósito. Tú dices, te recibo, estás en Cristo. Ahora te escojo para ser santo y para ser sin mancha, para ser un sacerdote en 1 Pedro 2:9. En Juan 15, para llevar fruto. Ese es tu propósito. Cuando la reina Victoria entendía, hey, yo tengo una misión noble, voy a cambiar mi conducta, es igual con nosotros. Si creo que solamente fui escogido para ser salvo, me quedo allá. Hey, qué chivo, Él me ama a mí y a nadie más. Hey, excelente. Pero si Él me escogió después de ser salvo para servirle, me voy a poner las pilas. Necesito ser santo, sin mancha. Necesito entender que yo tengo un llamamiento, que debo vivir de esta forma. Eso es lo que está diciendo Pablo en este momento. Último punto, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nota por favor que predestinación viene después de estar en Cristo. ¿Quiénes están predestinados? Los que ya están en Cristo.
Nadie está predestinado antes de estar en Cristo. Tiene que estar en Cristo primero, según este pasaje. Entonces, ¿por qué habla de adopción? ¿Por qué habla de adopción? Lo vamos a ver con algunos pasajes, pero esa es una buena forma de terminar esta noche porque es increíble. Cuando tú recibiste a Cristo, naciste de nuevo. Y ahora eres hijo de Dios. ¿Por qué te adopta entonces? Porque quiere darte una herencia. Podían desheredar a los hijos biológicos en este tiempo, pero no a los hijos adoptados. No solamente te hace nacer de nuevo, nueva criatura, te da una herencia. Esa es una cosa increíble. Tercer punto, también nos entrega un nuevo patrimonio, una nueva herencia. Yo tengo un destino, mi herencia. Yo soy heredero. Es una cosa increíble. Dice en 1 de Pedro 1. ¿Qué pasó, Sartón? Ok. Yo creo que se fue 1 de Pedro 1. Pero vamos a ver este pasaje aquí. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y yo leí la historia de un juez que estaba muriendo. Y dicen que este juez llamó a su pastor para visitarle. Y el pastor sabía que quizás tenía un día más. De hecho, dicen que murió el día siguiente. Entonces, el juez tenía una gran sonrisa sobre su cara. Y entra el pastor y comienza a platicar con él. Y dice el juez al pastor, dice, ¿sabes lo que significa tenencia conjunta o copropiedad? Copropiedad. Los que son abogados saben lo que significa. Pero el pastor dijo, yo sé de la gracia, pero no sé de la ley, ¿verdad? Él no sabía nada. Y dijo, lo que significa copropiedad, o sea, propietarios, significa lo siguiente. Él dijo, si tú y yo somos copropietarios de una finca, no te puedo decir, esa colina de maíz es mía y esa colina es tuya. O no puedo decir, ese tallo de trigo es mío y ese tallo de trigo es tuyo. Es imposible. Porque cuando dos son copropietarios, significa que comparten todo. Y él dijo lo siguiente. Él dijo, he estado acostado aquí y pensando con gran gozo que Jesucristo no tiene nada aparte de mí. Y que todo lo que Él tiene es mío. Y vamos a compartirlo durante toda la eternidad. Yo quiero que pienses en esto. Porque es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo más tremendo. ¿Para qué quiero vivir para este mundo si tengo una herencia reservada para mí? Que dice que es inmarcesible. ¿Te acuerdas de esto en 1 Pedro 1? Es incorruptible. Y es lo más tremendo. Ser heredero es tremendo. Pero yo quiero recordarte que Jesucristo es el primogénito. Y el primogénito recibe doble bendición. Y la Biblia dice que eres copropietario con Jesucristo. Jesucristo recibe doble en la eternidad. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí por la adopción. Está diciendo, nosotros tenemos todas estas bendiciones. Ahora, quiero hablar sobre la palabra predestinación. Muchas personas me han preguntado, hermano, ¿ustedes creen en la predestinación? Entonces yo siempre digo, yo creo en la predestinación que está en la Biblia, pero no de Calvino. Porque la predestinación de Calvino enseña esto. Antes de la fundación del mundo, Dios predestinó a algunos al cielo. Y los que creen en doble predestinación, que realmente no veo una diferencia, pero gente como John Piper que cree en doble predestinación, dicen, he predestinado a otros para el infierno. Entonces yo digo, ¿cuál pasaje bíblico dice esto? Legalista, ¿verdad? Pero yo no quiero vivir conforme a cosas fuera de la Biblia, perdón. La Biblia solo habla de predestinación en solo 3 lugares. Solo 3 lugares. Y vamos a ver los 3 pasajes. Primera vez, porque los que antes conoció, porque ya vimos presciencia, no tenemos que volver por esto, ¿verdad? Dios sabe todo antes que suceda, porque puede ver todo. El hecho que lo sabe no significa que lo causa. ¿Estamos de acuerdo? Él sabe, pero no lo causa. Él sabía que Adán y Eva iban a pecar, pero no causó el pecado. Él sabía que Satanás iba a revelarse, pero no lo causó. Pero sabía, él podía ver. Y habiendo visto, salvó a la humanidad de todas maneras. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser salvos. Dice esto.
No, no dice esto. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, es imposible que una persona sin Cristo sea conformada a la imagen de Cristo. Es imposible. Ninguna persona sin Cristo puede ser conformada a su imagen, porque estamos en Adán, tenemos la naturaleza caída. El único que puede ser conformado a la imagen de Cristo es ¿quién? La nueva criatura, el nuevo hombre. Tú recibes a Cristo, estás en Cristo. Después tienes un destino de ser conformado a la imagen de Cristo. Dice en Colosenses 3, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de quien lo creó, se va a renovar hasta el conocimiento pleno. Tú y yo, antes de Cristo, solamente éramos el viejo Steve, en mi caso. Pecador, esclavo de pecado, no podía hacer nada. Un día escuché el evangelio, escogí a Jesús y Él me renovó, Él me cambió y me dio un nuevo hombre. El nuevo hombre puede ser conformado a la imagen de Jesús. El viejo hombre tiene que morir, tiene que ser crucificado. Cuando este pasaje dice predestinado para ser conformado a la imagen de Jesús, tiene que estar hablando solamente del nuevo hombre. Tiene que ser salvo. Los únicos predestinados son los que han ya recibido a Cristo y tienen un destino ya predestinado, que yo voy a ser como Jesús. Lo que dice 1 Juan 3:2. Eso es tremendo. En el cielo vamos a ser como Jesús. Vamos a traspasar las paredes. Vamos a poder caminar distancias muy largas rápidamente. Va a ser algo increíble. Yo he pensado a veces, los superhéroes son aburridos comparados con ser como Jesús. Superman puede volar, pero no me afecta kriptonita. Nada. Siendo como Jesús vamos a ser mejor. Es nuestro destino. Tú eres predestinado. Pablo quiere que te impactes con esto. Dios te ama tanto que una vez que estabas en Cristo recibiste toda bendición. Y es increíble lo que vas a hacer después. Esa es la segunda vez que aparece la palabra predestinación. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Obviamente no tiene que ver con la salvación. Y la tercera vez es nuestro pasaje aquí. ¿Qué dice? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. Ahora ya expliqué cómo funciona la adopción. En las leyes romanas y también hay leyes hoy en día en algunos países, si tú eres un hijo biológico, tu papá te puede sacar de la herencia. Pero si te adopta, es ilegal, es prohibido. Él tiene que ser parte de la herencia. Entonces en la Biblia, adopción es para ser heredero. Y Dios te ama tanto que después de estar en Cristo, Él dijo, yo tengo un destino para ti, la herencia. Tú puedes tener la herencia. Y dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda generación gime una, y una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando. ¿Por qué estamos esperando la adopción? Porque somos predestinados a la adopción. Es nuestro destino. ¿Para quiénes? Solo creyentes. La redención de nuestro cuerpo. Algún día vamos a recibir la herencia porque legalmente hemos sido adoptados. Quizás este pasaje lo explica mejor que cualquier otro. La adopción, cómo funciona. Hablando de Jesús, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Ese es antes, el viejo hombre, sino hijo. Pero no solo hijo nacido de nuevo, y hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios te puso en su testamento y Dios tiene todo. ¿Entiendes por qué Pablo nos va a decir más tarde, ¿por qué quiero vivir para este mundo? No tiene ningún sentido. Y dice después, para alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso es tremendo. En Cristo soy acepto. Todo el mundo me puede rechazar, pero en Cristo. Alguien dijo, si Dios tuviera un mueble con una foto, estaría tu foto. Porque eres acepto, amado por Él. Dijo C.S. Lewis, todo lo que ha pasado en nuestra vida, exaltados, herederos. Es increíble solo pensar en estos términos.
lo que es nuestro destino, lo que vamos a recibir algún día. Él dijo esto, él dijo, pero el problema es que muchas veces somos como el niño haciendo pastelitos de lodo cuando hay algunos juguetes nuevos que sus papás han comprado. Es la Navidad, te ha comprado el juguete más bonito, una bicicleta nueva, pero tú buscas lodo para hacer pastelitos. Y dice, muchos de nosotros somos iguales. Nosotros vamos a tener todas las riquezas, vamos a reinar con Jesús, vamos a estar compartiendo con Él durante toda la eternidad. No, muchas gracias, yo vivo para esta cloaca que se llama el mundo. No, yo quiero estar en este barco que se está hundiendo, que se llama el mundo. Muchas gracias. Y el diablo quiere convencerte que no eres nada. El diablo quiere convencerte que debes vivir como este mundo. Él quiere convencerte por medio de otra gente que te habla, por medio de las circunstancias, por medio de las pruebas, que no eres nada. Y viene Dios y dice, tú eres todo para mí. Y yo lo voy a comprobar, te voy a dar todo, toda mi herencia. Y dice, eso debe impactar la forma que vives. No vives como la niña traviesa, Victoria. Vive como la reina, porque es tu destino que Dios ya ha creado para ti. Oremos. César. Señor, te damos las gracias en esta noche por tu palabra y gracias por hablarnos de forma clara. Agradecemos, Señor, la oportunidad que tenemos de estar acá y de poder ser confrontados por tu palabra, Señor. Si tú esta noche estás acá y Dios ha hablado a tu corazón y tú quieres escoger recibir a Cristo para vivir conforme a su voluntad, yo quiero orar por ti. Si tú quieres recibir a Jesús, si tú esta noche dices, yo decido escoger vivir a la manera de Cristo, quiero guiarte en palabras de oración y quiero invitarte a que le digas desde lo más profundo de tu corazón, Señor, gracias por esta noche. Gracias por hablarme de manera clara. En este momento, Señor, yo quiero escogerte a ti. Abro las puertas de mi corazón para invitarte a que vengas a mí. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Quiero en esta noche, Señor, vivir conforme a tu voluntad a partir de hoy. Te agradezco por esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario por mí. Te pido, Señor, que me cambies, que me transformes, que salves mi alma. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido. Amén. Y siempre con... Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto uno de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.